know-how, nosotros no pagamos a nuestros speakers y con dinero los pagamos con fuerza, con aplauso, con energía. Por lo tanto, yo quiero que para recibir a nuestro speaker de hoy os pongáis todos y todas de pie y recibáis con un fuertísimo aplauso a Ricard Journet. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y antes que nada, déjame presentarte un poquito, ¿vale? Ricard, tú eres emprendedor en serie. Ahora explicaremos un poco todos los proyectos que has cofundado y que has invertido, porque también tienes una parte que no conoce tanta gente, que es la de Business Angel, aunque a ti te gusta categorizarte como tal. Y también uno de tus proyectos principales, en este caso, es SoMobilitat. Y claro, tú sabes que aquí todo el mundo ha venido, ha hecho el pitch explicando su proyecto. Entonces, como no, todo el mundo quiere escuchar tu pitch. Entonces, si yo te doy un minuto para que nos expliques qué es SoMobilitat, ¿qué nos dirías? Muy bien. Pues SoMobilitat es una cooperativa sin ánimo de lucro que operamos en Cataluña, que queremos ayudar a ciudadanía, empresas y administración pública a hacer una movilidad más sostenible, y nuestro principal servicio es una aplicación con vehículos eléctricos. Compartimos vehículos eléctricos con una aplicación móvil y tenemos servicios en toda Cataluña. Ahora tenemos 60 coches y estamos creciendo y esperamos llegar a 200 coches y ir creciendo así poco a poco, y también ofrecer otro tipo de servicios, pero con el focus puesto para ayudar a hacer una movilidad más sostenible, de pasar de tanto coche privado de combustión, ¿no?, a una movilidad pues más a pie, en bicicleta o en transporte público, y cuando necesites un vehículo que sea a motor, que este vehículo sea eléctrico y compartido. Ahora hablaremos un poco más de SoMobilitat, entraremos más en ello y en la movilidad sostenible, que es un tema que está ahora candente. Sí. Pero tú, para dar un poco de, digamos, de feedback a la gente, de dónde vienes, qué has hecho, yo voy a enumerar alguna serie de proyectos, muchos de los cuales veo que tienes a los fundadores, cofundadores aquí, como sería que, por ejemplo, has cofundado Derecho.com, elabogado.com, Bodebici, que también lo tengo aquí, La Sal de Alvarado, Solar Tradex. Entonces, ¿ser un emprendedor es una cosa que se lleva adentro? Sí, bueno, yo creo que sí. Sí, la parte de emprendedor, la llamada a liarte con cosas, yo creo que sí que se lleva adentro. Y cuanto más lo lleves y te ha picado el gusanillo, pues más te cuesta salir. Y yo, por ejemplo, a veces tengo la sensación que aunque tuviera la vida resuelta, no podría parar de hacer cosas. Y a veces la gente me pregunta, oye, pero ¿por qué, no? ¿O qué vas a hacer con...? Mucha gente relaciona el hacer cosas con que buscas dinero. Y no es así. Buscas cosas porque quieres tener un impacto, y, por ejemplo, en mi caso, la parte de SoMobilitat es una cooperativa sin ánimo de lucro, donde yo allí soy un asalariado. Entonces, no siempre cuando quieres hacer cosas es porque quieres o forrarte, ¿no?, que es como un mantra que la gente aquí lo relacione mucho, como el hacer cosas como que vas a buscar el dinero. Y yo creo que muchos emprendedores, en el fondo, lo que tenemos es más el querer dejar, ¿no?, como un legado, como un impacto, que no es la cosa del dinero. Lo que pasa es que sí que es verdad que socialmente, pues un éxito, ¿no?, cuando alguien vende una empresa o cuando alguien gana mucho dinero, lo que quiere decir que eso ha funcionado, y eso sí que es verdad. A todos nos gusta que lo nuestro funcione, pero un buen éxito puede ser que tu empresa tenga un impacto muy grande en lo que está queriendo hacer, ¿no? Entonces, yo sí que me siento emprendedor, y sí que siento que busco el impacto, ¿no?, y querer hacer los proyectos cuanto más grandes mejor. Y todos estos proyectos que hemos enumerado y que ahora decías que, bueno, que no siempre es el éxito, ¿no?, a lo que quieres llegar, ¿sigues vinculado a todo eso? Bueno, a ver, es que, claro, los que has dicho, una cosa es fundar, la otra cosa es invertir, y otra cosa es, por ejemplo, en el caso de Derecho y el abogado, lo cofundé, estuve un tiempo trabajando, y después yo siempre con Martí, que era el socio principal y que ha venido aquí, no siempre tenía muy claro que él era el fundador, y siempre le dije, yo cuando... O
¿sabes? El proyecto será tuyo. En nuestro caso empezamos en el 99 y en el 2002, con todo el estallido de la burbuja, vinieron años bastante heavies, tuvimos que hacer un decrecimiento y teníamos que poner una estructura muy suave, y yo también en ese momento la parte era un enfoque muy de despacho jurídico y a mí no me apetecía. Yo en ese momento tenía un chiringuito de playa que funcionaba muy bien y me quedé como inversor. Y después estuve unos años que tuvimos como un seguimiento menos continuado, y ahora sí que hay un consejo de administración, sí que vamos cada 2 meses, nos reunimos, seguimos un plan estratégico, ¿no? y quizás sí que hay más un seguimiento, pero no estoy para nada, bueno, con Martí hablo bastante, pero hablo como amigo socio, no es que hablemos para pasar cuentas. Y en el caso, por ejemplo, con SolarTradex, yo invertí en el año 2013, 14, Frederic ha pasado toda la travesía del desierto solo, porque no había sitio para más, ¿no? Y SolarTradex Frederic pasó de estar solo, ahora son 45 personas, y casi poniendo el freno, porque, es decir, SolarTradex, si quisiéramos, podría tener 90 personas ahora, y es más, bueno, qué modelo de empresa queremos y hasta dónde queremos crecer, por un tema de modelo de empresa y también de hasta qué punto, ¿no?, la ola, cómo la surfeas y cómo bajas después, ¿no? Pero yo, por ejemplo, con SolarTradex, también con Fred hablamos, pero yo no estoy en el día a día operativo, y sí que a veces hacemos alguna comida, reuniones, y si puedo hago a veces de terapeuta, no sé si de compartir, ¿no? Pero no me siento que esté en la operativa. ¿Y qué más? Y entonces hay otros proyectos que he invertido y que estoy de inversor muy pequeño, que allí sí que recibo el report, que es más como el rol de Business Angel, que allí sí que no hay una relación, son proyectos, pues Honex o Deliverea, o Edit.org, o Witribu, que son ya inversiones que tienes un porcentaje muy pequeño y recibes el informe. Sí que intento, yo igual que los otros inversores, pues intentar hacer enlaces con otras empresas o con gente, con talento, o con ideas puntuales, pues que ves que pueden encajar, pero es una relación casi más de correo y de reuniones muy puntuales, con lo cual eso roba muy poco tiempo. En tu caso veo por eso que quizá no en la parte de Business Angel, pero en la parte de cuando cofundas una empresa, al final mantienes una relación más allá de lo profesional, bueno, con la gente, la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, ¿es una cosa que tú prevaleces a la hora de elegir el equipo? Sí. Que puedas tener una afinidad. En mi caso, como que la parte de la parte financiera no es tan importante. Para mí sí que el equipo, que haya que me resuene el proyecto a nivel con la persona, y que me apetezca ir a comer, o que me apetezca hacer unas birras, o que me apetezca hablar con esa persona, digamos que tiene un peso muy importante cuando me meto en un proyecto, eso por un lado, o que realmente sea un sector que me atrae mucho. Es decir, que más que cuánto voy a poder ganar, cuánto voy a poder aprender o cuánto voy a poder aportar. Actualmente estoy intentando, lo que pasa es que me cuesta, pero estoy intentándome focalizar en proyectos de sostenibilidad. Pero sí que es verdad que como soy curioso, ahora por ejemplo estoy con 2 proyectos que lo más seguro que invertiré, que no son de sostenibilidad puramente, pero es que me atrae aprender de eso, y entonces me lío, es decir, la parte de invertir es como es una manera muy bonita de aprender de un sector, y sí que, por ejemplo, con uno que son temas de construcción, sí que allí, cuando yo me he presentado como para poder invertir, sí que he explicado la parte de sostenibilidad, y sí que les ha interesado esta parte. Hablas mucho de aprender, y tú también enseñas mucho, en este caso en la universidad, eres profesor de marketing. 20 años, he estado 20 años y paré en el año, hace 3 años, cuando, bueno, por un tema de que no me daba la vida, y paré. Había estado 20 años enseñando marketing en la Autónoma,
y sentí un poco, bueno, en la universidad soy bastante crítico con el enfoque que hay actualmente en la universidad, y sentí que había llegado, que era ya muy forzado estar allí, y era profesor asociado y no, y lo dejé fácilmente. Sin embargo, habrás visto muchos alumnos. Tú decías que el ser emprendedor en tu caso es una cosa que llevas dentro, pero yo te quería preguntar, ¿la mentalidad emprendedora ahora entre los alumnos está más activa que cuando empezaste? Sí, yo creo que está percibido como más sexy ser emprendedor, que a veces es malo, porque también a veces se vende el emprender como algo muy, como se vende lo bonito, y se habla mucho de Facebook y de Google y de Airbnb y de todos estos proyectos, pero detrás de cada uno de estos proyectos hay 10.000 Facebook, 10.000 Airbnb que han fracasado, que se han arruinado, y entonces en este sentido yo creo que está muy bien el poner en valor el tema de emprender. Creo que puede ser peligroso y ahora bueno, ya llevamos un tiempo que hay como mucho podcast hablando de casos de éxito, y en esos podcasts de casos de éxito se tendría también que hablar de casos de fracaso y de aprendizajes, porque muchas veces se aprende más de cuando te ha salido algo mal que de lo que te ha salido bien, ¿no? Y sí que siento, incluso a mí me pasa, que escuchas los podcasts y dices, no, si todo es fácil, ¿sabes? Pero claro, son casos de éxito que muchas veces las han pasado canutas, y incluso el emprendedor, como normalmente somos optimistas, tendemos a olvidarnos de la parte dura del emprender, ¿no? Y no cuentas los 5 años que estuviste comiendo arroz y pasándolo fatal, y ahí sin poder pagar y sin poder tener equipo, ¿sabes? Y yo creo que en general, yo siempre lo digo, que es una travesía del desierto, que tú tienes que estar preparado tienes que tener comida y agua para pasar estos 5 años, y si crees que va a ser 2, pues tienes que multiplicarlo por 2, porque van a ser lo más seguro que 4 o 5, y muchas veces el ser consciente de esto es lo que hace que puedas sobrevivir o no, el que seas resiliente en esta etapa, ¿no?, tan dura bueno, y los que son demasiado optimistas, yo creo que muchas fallan por un exceso de optimismo, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, los proyectos que se enganchan mucho con rondas. Claro, el tema rondas, que socialmente, ¿no?, es como se celebra, que es una cosa muy curiosa, que la gente celebra que reparte su empresa, que es como, tendría que ser al revés, tendríamos que celebrar la gente que consigue hacer el proyecto hacia adelante y que vive de los beneficios que genera la empresa, ¿no? Entonces, el celebrar que estás haciendo una ampliación de capital, que estás repartiendo el equity, y celebrarlo como un hito, no sé, lo veo como peligroso, ¿sabes? Porque al final hay muchas startups que están enganchadas a esto, y después llega un momento que no traccionan lo suficiente o no crecen lo suficiente, o las métricas no acompañan, y se caen, ¿no? Y creo que habría que, bueno, no sé, yo personalmente prefiero más proyectos más orgánicos y no tan de ronditis, y con un crecimiento más resiliente, ¿no? Sí, yo veo que tú, en este caso, y esto nos lo ha comentado Josep Lluís de Gabriel, que hemos hablado con él. Tú sabes que aquí siempre tenemos sorpresas. En Startup Grind intentamos hablar con gente que te conoce, y para que nos dé algunas preguntas para ti, ¿no? Y en este caso lo vinculo con Josep Lluís de Gabriel, que estuvimos hablando con él, y nos dijo que tú pues, eres una de las pocas personas que él conoce que has aplicado al 100% el hecho de orientar tu vida profesional en base a tus valores personales. Entonces él dice, ¿qué ventajas, te envía la pregunta, qué ventajas ves en hacerlo así? Muy buena pregunta, me gusta. Mira, pues yo yo creo que hace 4 años, así, yo decidí que pondría mi tiempo y mi dinero en temas de sostenibilidad. ¿Y qué me da esto? Me da que cada día me levanto con ilusión. Es como que
Cuando justamente, por ejemplo, con Som Mobilitat, ahora que ha habido momentos con la pandemia, con todos los confinamientos, ¿no? Momentos duros de que la gente no se movía, no cogían los servicios y que dices, hostia, ¿qué va a pasar aquí? Pues esa conexión, ¿no? Que es casi, no sé, yo la siento como una conexión muy fuerte de propósito en la vida. Es como, bueno, yo voy a estar aquí trabajando para que esto pase, ¿no? O con Solar Trades, que cuando Frede estaba con el desierto, yo nunca me puse, ¿no? No sé, nunca tuvimos una cosa de, hostia, vaya mierda, ¿no? Es como, tío, aguanta, disfruta lo que puedas y ya vendrá. O ahora que está con un montón de curro, pues bueno, pues busca un tamaño de la empresa que estéis cómodos también, ¿no? Porque no todo es facturar más y más y más, ¿no? Y pues bueno, sí, es como disfrutar del camino, mira, eso es un tema para mí muy importante, la emprendeduría normalmente se valora mucho el éxito, y cuando realmente, para mí, es el camino, y después, si al final, pues haces un éxito, pues chapó, y si no haces un éxito y te funciona y tienes dividendos, también muy bien. Y si al final no sale bien y lo tienes que terminar de cerrar, si por el camino has disfrutado, te ha valido la pena, es como un viaje, ¿no? Y sí, es esa parte de disfrutar del día a día. Siempre y cuando no hayas pasado hambre por el camino. No, incluso pasando hambre, ¿sí? No, es que vas a pasar hambre seguro. ¿Hay alguna startup, porque el emprendedor ha hecho algún éxito antes, hay algunas que pueden empezar y hacen rondas grandes, y ya se estructuran de una manera que es verdad que se lo pueden montar de una manera que van a sufrir poco, pero hay muy pocas de estas, y normalmente son los que ya han demostrado que son de segundo proyecto, pero el resto, aparte es que tiene lógica, porque tú al final lo que tú quieres es, te dan un dinero, o tienes un dinero tuyo, y quieres estirarlo lo máximo que puedas, y al principio todos buscamos, ¿no? Que el producto encaje, que el servicio encaje, que realmente el proyecto te encuentre un sitio en el mercado. Y esto lo haces trabajando y currando y sin parar, ¿no? Y en eso sí que, sobre todo los primeros años, son muy intensos, que a la vez a mí son los que más me gustan, porque son muy creativos. Yo normalmente los proyectos sí que tiendo a salir, por ejemplo, con el caso del restaurante de La Sal, estuve 6 años, es hostelería, a mí la hostelería no es mi pasión como el día a día, y en el caso del restaurante, una vez estuvo creado, yo sí que sentí que, hostia, necesitaba otra cosa, ¿sabes? Y necesitaba cambiar como más retos, y la opción de hacer como La Sal Sitges o La Sal Cadaqués, sí que podía ser, pero yo no sé por qué no me apetecía, y entonces quizás hubiera sido muy buena inversión, pero como que no me apetecía, no lo he intentado, vaya. Bueno, al final comentabas algo interesante del hecho de que las etapas estas iniciales donde pasas hambre, que a veces son las que tienen más creatividad, ¿no? Más creatividad. Entonces, hay muchos inversores que lo dicen esto públicamente, no, es que el emprendedor tiene que pasar hambre. Sí. Entonces, ¿tú qué opinas sobre eso? Sí, es que yo no lo veo como algo malo. Yo creo, de hecho, creo que sí que no tienes que estar precarizado, y sí que siento que tienes que dimensionar, por ejemplo, si haces una ronda, dimensionarla para poder hacer el trabajo con un buen equipo. Eso sí que, si puedes hacerlo, que no siempre, eso es otra cosa, ¿no? Claro, un inversor te pondrá dinero si ve unas señales en tu proyecto, ¿no? O porque estás empezando a vender y traccionas bien, porque el equipo es muy bueno, porque el mercado es muy grande. Normalmente son combinación de varias cosas, pero tienen que darse estas cosas. Si el equipo es muy bueno y el mercado es muy bueno y no traccionas, quizás la primera ronda, cuando es sobre papel, vas a levantarlo, pero la segunda no la vas a levantar, porque a la gente a la que vea que no estás vendiendo, no te van a dar soporte, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo que al principio, por lo menos, es interesante el estar ajustado. Y después, la verdad, yo en general sí que siento
que tener dinero o hacer rondas como de mucho dinero y tener dinero, no sé hasta qué punto es bueno. Creo que pierdes un poco la capacidad esta que tenemos los emprendedores de que con muy poco generar valor, yo creo que se pierde un poco. Rondas más grandes hay que tenerlas cuando tienes muy claro el planning de crecimiento. Cuando todavía estás buscando el qué hacer, creo que puede ser contraproducente levantar dinero, porque entonces caes, por ejemplo, es una cosa que se hace mucho, que la gente cae por ejemplo, en meter publicidad, cuando todavía o no tiene suficiente tamaño o no tenemos el producto encajado, y eso es dinero en la basura, minuto cero, ¿sabes? Yo creo que si preguntamos en el público, a ver, ¿cuánta gente ha hecho lo que dice Ricard, de empezar a invertir en publicidad en el momento que aún no tienes el MVP definido? Yo me pongo, ¿eh? ¿Levantáis la mano? Hostia, tenemos muy buenos emprendedores aquí. muy poca gente, mira, ¿no? Nosotros, mira, pero por ejemplo, con el abogado de Derecho, y que Martí es un crack en temas de ventas, y que es un proyecto que va muy bien, ahora quisimos invertir, eran 20.000 euros mensuales en crear marca. Claro, para toda España. Es que es como ha sido como tirar dinero en un cubo que en un agujero, ¿sabes? Hemos estado 4 o 6 meses, hemos perdido 80.000 euros, que se dice pronto, y las métricas, cero crecimiento, ¿sabes? Y eso que el abogado ya tiene por eso definido, exacto, tracciona, etc. Pero esto muchas startups típico anuncio en los mopis de los autobuses o en calle o en anuncios de radio, en prensa. Para hacer este tipo de cosas tienes que tener un producto que realmente tenga una capacidad de tracción fuertísima y que se esté vendiendo bien y que sea un mercado grande, si no, y mucho dinero. Me hablabas de Martí ahora. Hemos hablado también con Martí. Vale. Y nos ha transmitido un par de anécdotas interesantes, sobre todo de los inicios. Nos contaba que tú en 1997 ya estabas planeando montar una tienda online. Sí. Y se ve que eso fue lo que le dio a él la idea después de montar derecho.com. Entonces, ¿de dónde te vino esa idea en 97 de montar una tienda online? Yo estoy en el 96, creo que estoy en la Autónoma, y en una formación con developers de la Autónoma explicaban lo que era el FTP, la web, eran los inicios de Internet en España. Entonces el año siguiente me voy a Erasmus y en Inglaterra, en Birmingham, y allí el Internet estaba, yo diría que 1 año o 2 avanzado. Y allí me viene la idea es decir, yo vengo de Inglaterra diciendo, voy a vender algo por Internet porque esto es la bomba. Y entonces intento montar una tienda de música, pero elijo muy malos socios, que eso éramos 3, y al cabo de 2 meses, por suerte, ya lo paré, porque ya vi que los socios... Bueno, el típico proyecto que empiezas a currar y a la que te das cuenta era yo solo y los otros no curraban. Eso, en ese momento, por suerte, lo paré y ni perdí tiempo ni dinero. Pero sí que llegué aquí, le expliqué a Martí, y Martí ese verano mismo hizo la página web. Era muy al principio de Internet, no había ADSL, y íbamos con RDSI, y él, mira, pues hizo el directorio, y el mismo verano, él hace el directorio, y a final de verano, creo que yo me pongo allí como cofundador, inversor, y a currar, y estuvimos 3 años, creo que fue. Y también otra anécdota que nos transmite Martí es que juntos montasteis una empresa de buzoneo que se llamaba Expansió, Impressió y Distribució de Publicitat. Bueno, el nombre es bastante concreto, ¿eh? Entonces, que nos decía que os habéis pateado todas las calles de Mataró haciendo buzoneo, él y tú. Entonces, ¿nos puedes contar un poco esta anécdota? Sí, esto fue en el instituto y nosotros repartíamos publicidad para sacarnos unos duros. Y dijimos, coño, ¿por qué vamos a repartir de otra empresa si podemos montar nosotros la empresa? Y la montamos nosotros y nada, y estuvimos un tiempo, y como teníamos repartidores, porque eran todos los colegas del instituto, y nos hicimos varias campañas, estuvimos un tiempo, después ya con los estudios, Martí ya se fue a la carrera y yo ya paramos. Pero sí,
Fue un proyecto como de estudiantes, tampoco sin inversión, pero sí que allí ves, por ejemplo, allí pasó una cosa, que hicimos un presupuesto mal hecho, nos liamos un montón con una pringada de curro que fue horroroso, y éramos 8, y los únicos 2 que quedamos currando sábado y domingo fuimos Martí y yo, ¿no? Y ahí también ves, hostia, quién está como dando la cara y quién se ha girado, y por eso después seguimos yo y él. Y mira, y después de esto, ¿sabes? Como que hay cosas que al final son etapas en la vida, que yo estoy seguro que en ese momento Martí y yo se hizo un clic, ¿sabes? Hostia, ha habido un mal momento y los 2 hemos continuado. Y después en Derecho lo mismo, ahora son 2 empresas de éxito, pero en los 20 años hemos pasado de todo y hemos sabido pues seguir siendo amigos, hemos como aguantar, ¿sabes? Martí llegó un momento que, ¿no? Ernesto, estabais con 3, ¿erais? ¿O cuántos erais? 3 o 4, y tú vendiendo de comercial y Martí yéndose al ministerio y vendiendo, él mismo les vendía el BOE digitalizado al ministerio, que yo volvía y decía, hostia, pero ¿esto cómo lo has hecho? Martí tiene esa capacidad de vender y sacó, bueno, hizo de emprendedor y lo sacó para adelante, ¿no? Pero que lo que quiero decir es que fue duro, ha sido como casi 8 años o 6 años bastante duros. Y ahora volvemos un poco al presente, volvemos a Som Mobilitat, del proyecto que te hemos presentado como presidente, y yo quería preguntarte, ¿de dónde surge esa idea? Pues mira, justamente una parte del tema de ser emprendedor es que, y eso sí que cuando tienes una necesidad, pues la resuelves montándolo. Yo, por ejemplo, iba a comer mucho fuera y me sentaba mal en la barriga, comía, y lo del restaurante, mucho del motor fue, tío, quiero montar un restaurante que se coma bien y que no te sienta mal, ¿sabes? Con el tema de Som Mobilitat, yo quería comprarme un coche eléctrico y veía que no tenía sentido que yo me comprara un coche eléctrico porque lo utilizaba muy poco. Y ya habíamos, una parte del equipo nos conocimos en un coworking, que por ejemplo esto también, ¿no? Yo quería un espacio para trabajar, en Mataró en aquel momento no había, o los que había no me encajaban, y montamos un espacio en Can Fugarolas de cero, que ha sido una locura de proyecto, que con un alquiler de 1.000 euros teníamos un espacio que estaba abandonado y era una nave industrial en desuso total, y de allí se ha hecho un coworking, que de allí ha salido, ¿no? De 4 personas nos conocimos para montar Som Mobilitat. Pero sí, es como de una necesidad que tú ves que no está resuelta como a ti te gustaría, pues y montas un proyecto. Y de allí salió un poco, ¿no? Y también un poco con la referencia de Som Energia, porque Som Energia, que es un proyecto... ¿Cuántos conocéis Som Energia de aquí? Bueno, casi la mitad. Més de la meitat, no? Vosaltres Sí. no ho coneixeu? Sí, no? Sí, más de la mitad, sí. Bueno, pues era un proyecto colectivo de mucho impacto, 80.000 socios, este año facturarán creo que 140 millones, es un proyecto que ha crecido mucho, y veíamos, ¿no?, la fuerza de esto, ¿no?, de un proyecto colectivo que quiere cambiar un sector que era como el mercado eléctrico, pues hacer un poco, replicar lo mismo en la movilidad, y por eso hicimos Som Mobilitat, ¿no?, con la misma idea, ¿no?, de intentar ser una herramienta en manos de la ciudadanía para cambiar algo que todo el mundo hablaba del vehículo eléctrico y nadie hacía nada, y los fabricantes mismos no se lo creían. Ahora sí, pero hace 5 años todo era un poco mentira, ¿no? Decían que sí, que iban a hacer muchas cosas de vehículo eléctrico y no hacían nada. Que, sin embargo, por eso un proyecto como Som Mobilitat es un proyecto muy ambicioso. Y normalmente un proyecto como este necesita mucha financiación, entonces tampoco es como decir, ostras, venga, estoy una tarde pensando y digo, venga, voy a montar ahora Som Mobilitat, ¿no? Pero y yo veo también que un poco, ¿cuál es el motivo por el cual hicisteis como seguir ese vínculo con Som Energia y no, por ejemplo, bueno, pues ya que lo monto, pues monto una SL, ¿no?, por ejemplo? Bueno, mira, porque en este caso... Es lo que te decía antes del impacto. A mí, ¿qué era lo que más me motivaba? Me motivaba el cambiar un sector que no me gustaba, ¿no? Y sí que veía
la diferencia, por ejemplo, una de las muchas diferencias entre Som Energia y Holaluz es que por mucho que las dos quieran un mercado eléctrico con una apuesta con las renovables, Som Energia nadie la va a poder comprar. Y entonces Som Energia irán pasando los años y en su misión seguirá teniendo este impacto positivo, ¿no?, de que quiere cambiar el mercado eléctrico, quiere que sea más transparente, más justo y basado en las energías renovables. ¿La diferencia también es que Holaluz vende sin margen y Som Energia vende con de margen? No, y el tema es, las dos necesitan margen porque si no cierran. El tema es que Holaluz, si es un caso de éxito, dentro de 5 años vendrá E.ON alemana, la comprará y todo el trayecto que habrá hecho de intentar cambiar un mercado quedará diluido por la compra de este gran operador, ¿no? Y entonces eso, a mí como emprendedor, si me pongo el sombrero de impacto, es como no quiero, ¿sabes? No quiero quiero que esto esté en manos de todos, ¿no? Y por eso soy muy amante de los proyectos colectivos en manos de que no se puedan vender, y esto les da mucha fuerza, también. Y también, yo también veía con Som Energia, porque yo participé como socio activista, he participado bastante, yo veía que, por ejemplo, ayuntamientos y administración pública le era muy fácil hacer cosas con Som Energia. Y de hecho nosotros nos está siendo más fácil porque tenemos esta visión de bien común, ¿no? Y entonces vamos a los ayuntamientos y nos contratan nuestro servicio. Es como tienes más facilidades para hacer esos proyectos de impacto que quieres, ¿no? El hecho que sea un proyecto, digamos, que políticamente o estratégicamente tenga buenos ojos y que sea sin ánimo de lucro, ¿os ayuda a conseguir más financiación? Sí, totalmente. Para una startup, es decir, es que es justo lo que has dicho, la parte de capital es un reto para Som Mobilitat y estamos trabajando en eso, porque realmente es un reto y si realmente crecemos lo que queremos crecer, necesitaremos herramientas financieras para poder crecer, porque los coches eléctricos son caros, y esa es como la parte floja por el hecho de ser cooperativa sin ánimo de lucro, y personalmente yo cada día pienso como soluciones a eso, porque realmente es un reto que hay en este tipo de proyectos. Y por el otro, tienes la ventaja, pues que nosotros, por ejemplo, tenemos bastantes socios que hablan con vecinos suyos para que se utilice el servicio, y esto es impagable, y esto solo lo hace gente que se siente el proyecto suyo, ¿no? Y tenemos socios que se van y hablan con el ayuntamiento, les explican el proyecto, y son socios que lo hacen por activismo, ¿no? Y esto lo consigues con un proyecto colectivo. Y esto tiene fuerza. Nosotros, de hecho, por ejemplo, estamos en bastantes ayuntamientos y nunca llamamos nosotros. Siempre es ayuntamiento, oye, que me ha venido alguien, me ha preguntado, me ha explicado lo vuestro, nos interesa, ¿sabes? Entonces, es una parte positiva de los proyectos colectivos que están sin ánimo de lucro, pues sí, lo vemos como algo positivo. ¿En qué año empezó Som Mobilitat? 2016 y a operar 2017. Pero, por ejemplo, esto es un caso también lo mismo. 2017, estamos 2022 y todavía estamos en la travesía del desierto, ¿sabes? Y nos quedan 2 o 3 años todavía, yo siento. Claro, tú tienes que ser capaz de montar un proyecto que se pueda pasar 8 años pues con dificultades, y parte del reto es este. Y el que no lo monta así, termina cerrando, ¿sabes? Y nosotros, por ejemplo, ya hemos pasado 2 años de pandemia y hemos sobrevivido, ¿no? Y ahora también hemos replanteado parte del modelo de negocio, teniendo en cuenta que no queremos que nos venga un COVID 2.0 y nos pille con 150 coches, porque entonces sufriríamos. Yo quiero destacar una cosa que muchas veces dices y que lo dices también en muchas entrevistas, ¿no? Que es el hecho de que tus proyectos o los proyectos en los que tú estás implicado, que muchas veces pues tienes que esperar eso 2, 3 años, 4 años a que empiecen a funcionar. Y el mantra de los inversores más de startups y tal es, no, si es que la startup empieza a traccionar en 6 meses, 1 año, ciérrala. Entonces, alguien que lleve, por ejemplo, 1 año y medio, 2 años con su startup, ¿qué le diría? A ver, yo le diría que
que mire si hay señales de que, es decir, al final, primero que no hay una hoja de ruta la misma para todo el mundo, y yo creo que es depende, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Solar Tradex, era un tema de tiempo, bueno, había el impuesto al sol, era un tema de ponerte en las trincheras. En el caso, por ejemplo, de Derecho y el abogado, también nos pasó lo mismo, llegamos demasiado pronto, es que no había ni ADSL cuando nosotros llegamos, y de hecho nosotros empezamos a despegar, Martín el otro día me lo decía que era 2007, que coincide un poco cuando, es decir, la gente, yo actualmente siento que hay gente que habla de 2007 como la prehistoria, y nosotros llevábamos 8 años ya, ¿no? Entonces hay un tema del time to market, que si llegas demasiado pronto, tienes una ventaja competitiva porque te vas preparando, pero tienes que poder pasar ese tiempo, ¿no? Y tienes que ver si no estás currando porque has llegado demasiado pronto, entonces se trata de esperar, o no estás trabajando o no estás facturando porque realmente no hay encaje, es decir, no es un tema de time to market, no es que hayas llegado demasiado pronto, es que no está encajando lo que tú estás vendiendo. Por ejemplo, nosotros en Som Mobilitat, clarísimamente es un tema, y de hecho lo estamos viendo cómo va cambiando, de que hemos llegado demasiado pronto. La gente se cree que los coches eléctricos todavía los vas a coger y te vas a quedar tirado cuando lleves 120 kilómetros, y no es así, ¿no? Es como que hay había una cultura o por ejemplo todo el tema de tener coche particular, nosotros lo vemos que en 4 años está cambiando mucho, ¿no? Cada vez hay más gente que se da cuenta de que el modelo de cada uno con su coche privado y de combustión está caduco y que quiere hacer cosas para una movilidad más sostenible. Entonces le diría que mire la evolución de su empresa, que mire el mercado cómo está y que intente ver cuáles son las palancas que tiene para empezar a facturar, y si no está facturando, pues le diría que se lo pensará muy bien y quizás que cierre, o que, ¿no? el pivotar, ¿no? El encontrar, que esa es otra cosa. ¿Habéis hecho algún pivote con Som Mobilitat? Con Som Mobilitat. No, ahora con el tema de los confinaments, sí que estamos cambiando el modelo y vamos a buscar un modelo que cobremos una cuota mensual, aunque no coges el coche, pagarás una cuota mensual, y también un modelo de alquilar el servicio pues, a ayuntamientos o a empresas, que aunque haya confinamientos, igualmente ingresaremos. Yo quería, ahora que estamos hablando de movilidad sostenible, vemos que muchas ciudades de España, al contrario que otras de Europa, no han apostado por una herramienta como es el patinete eléctrico, ¿no? Que tú ves otras ciudades de Europa, vas ahí y el patinetes están ahí por las calles, en cualquier esquina hay patinetes. Entonces, ¿por qué crees que aquí hay esa política? Porque al final es un tema político, entiendo. ¿Sí te refieres a Barcelona, concretamente? Por ejemplo, que la tenemos aquí, o Mataró. Ya, bueno, Mataró hubo un operador y cerró. Yo creo que en Mataró le falta masa crítica y no encaja. Yo creo que el modelo de patinete de alquiler en Mataró no encaja, y creo que ha habido un operador mínimo y no sé si 2. En el caso de Barcelona es una cosa curiosa. El ayuntamiento sí quiso parar la avalancha de operadores. Barcelona tiene una cosa que en general quieren muchos operadores de cualquier movilidad, quieren ir a Barcelona, igual que las principales ciudades de Europa, y el ayuntamiento en eso ha sido, a mi gusto, demasiado conservador, aunque, por ejemplo, con los coches eléctricos, en Madrid está lleno del centro de coches eléctricos, y yo creo que Barcelona no lo ha dejado hacerlo, y creo que es un acierto. Es decir, el centro de las ciudades tiene que ser para el patinete, el ir a pie y la bicicleta. Y el tema de los patinetes sí que es verdad, ahora no sé exactamente cómo está, pero creo que sí que pueden aparcar en los parkings de bicis. Lo que Barcelona no quería es que estuvieran tirados por todos los lados, que a mí personalmente, como si fuera vecino de Barcelona, me parece... He estado en ciudades que los ves tirados y por cualquier sitio, y me parece un poco... Pero es cómodo también, ¿no? Porque sí, en cualquier sitio encuentras uno, ¿eh? Sí, pero no sé, claro, ese es un equilibrio entre qué buscas, comodidad, o a mí me parece una invasión de campo. A mí personalmente, y por ejemplo,
creo que fue Oslo, o Copenhague tenía muchas patinetes y ha hecho limpieza. O sea, es como que son cosas nuevas que ha sido como un boom muy fuerte y se está regulando un poco, y un poco el modelo que creo que es el que va a funcionar es que esté diversificado, pero con estaciones, ¿sabes? Que al final tener pequeños recuadros por la ciudad, pero que sean no en medio del arcén, ¿no? Y creo que es el modelo bueno. Y Barcelona creo que ha apostado un poco por pero con los postes de las bicis. Pero no, ya te digo, no exactamente, no sé exactamente cómo es. Pero sí, es así y sí es verdad. Y con las bicis igual, cobran licencia por cada patinete. Pero es verdad que lo han puteado. Para mi gusto, quizás un pelín demasiado. Y hablando de putear aquí en España en energías renovables, creo que somos expertos, ¿no? También hablabas del impuesto al sol. Hablando con Víctor Orcasitas, que será nuestro próximo speaker, nos contará que perdió muchos millones de euros por culpa de inversiones que él hizo en energías renovables aquí en España. Entonces, ¿en qué punto se encuentra ahora mismo esta, digamos, normativa, legislación? Ahora no hay impuesto al sol. ¿Y hacia dónde vamos? A ver, yo creo que vamos a un modelo donde la mayoría de las cubiertas, toda la gente que podrá, se terminará poniendo placas fotovoltaicas. De hecho, a día de hoy ya lo tendría, bueno, es decir, ahora ya salen muy bien los números, y no sé que son 4 o 5 años, Freddy, que se recupera la inversión, más o menos, bueno, más o menos, pero se recupera como muy... Hay sitios incluso que solo con si hay desgravación en el IBI, solo con la desgravación ya lo recuperas. Entonces es un tema que la gente que tiene capacidad económica ya le salen muy bien los números. Hay incluso herramientas para financiar las instalaciones. Entonces todo el mundo que tenga cubierta lo están haciendo y lo van a hacer más. Lo que es la industria, yo creo que vamos a cubrir cubiertas de la industria y se van a hacer parques e instalaciones como para hacer contratos bilaterales de hacer producción in situ y en otras cubiertas. Están saliendo comercializadoras que te permiten hacer esto, ¿no? Que tú estés, por ejemplo, un restaurante tenga su cubierta y después pueda tener una parte de producción en otro sitio. Y yo creo que vamos hacia este modelo de mucha generación en un formato de autoconsumo directo o virtual. Y después, tema comunidades energéticas. Es un tema que yo estoy muy metido con esto porque con Som Mobilitat, al final nosotros somos una comunidad energética, nosotros juntamos vecinos y comparten servicios energéticos, en nuestro caso movilidad eléctrica. Y también veo una oportunidad gigante, y de hecho estamos con un proyecto con Som Energia para hacer comunidades energéticas por toda Cataluña, que al final es, imaginaros un barrio, pues que la gente se junta y hacen la cubierta fotovoltaica en el cole, y ponen 3 coches eléctricos compartidos y la gente consume la energía del colegio. Bueno, se hace es un autoconsumo colectivo y aparte se comparten servicios energéticos. Y esto esperamos construir herramientas para que sea todo fácil y que sea con un clic y que sea rellenar un formulario y participar y ya recibir la energía, en lugar de recibirla de la red, la recibirás virtualmente del colegio, ¿no? ¿Y eso para las grandes eléctricas? ¿Cómo crees que bueno, esto se les desmonta parte del chiringuito. De hecho, antes de la guerra había gente que decía que la Europa política ya había decidido que se hacía transición energética, que yo estoy bastante de acuerdo, es decir, las políticas de Europa eran, bueno, pues comunidades energéticas y a tope con las renovables, y había gente, y yo estoy muy de acuerdo, de que decía que el oligopolio estaba echando un pulso a los países de Europa con el tema del precio de la energía, y ahora con la guerra todavía se ha complicado más. Pero cuando sabes más o menos cómo funciona el mercado eléctrico, te das cuenta que es una merienda de blancos, que son 4 que controlan la producción, y manipulan el precio para ganar. Entonces ahora, bueno, necesitaríamos mucho rato aquí, pero en resumen, ahora se da una situación muy compleja donde las grandes, Endesa, Iberdrola, todas estas,
están pudiendo ofrecer precios bastante ajustados y empresas como Somenergia o La Luz o otras comercializadoras más pequeñas, depende cómo tengan el tema de la generación, están sufriendo bastante. Y con el tema perverso, no sé si han quebrado 40 o 50 comercializadoras en los últimos 3 meses, y todas cuando quiebran, todos sus clientes se van a los 5 grandes, para que veáis cuál es el mercado, cómo está montado, y entonces necesitamos mucho Somenergia para hacer frente a esta situación y también para poder cambiar el mercado eléctrico y hacerlo más transparente. De hecho, se ha tocado tan fondo que ahora Europa está empezando a plantearse cómo se regula el mercado eléctrico, porque realmente no es un modelo que vaya a poder acompañar bien en la transición. ¿Y a corto o medio plazo nos va a subir más el precio de la luz? Mira, a mí, no sé, aquí Fred sabrá más, pero a mí lo que me dicen que los próximos 5 años son como bastante duros y que llegando al 2030 puede pasar que habrá momentos que la energía estará como que, bueno, todo lo que es fotovoltaica, el precio puede ser muy bajo. Entonces, si se empieza a inyectar y a hacer muchos proyectos, sobre todo de eólica y de fotovoltaica, de manera masiva, que parece que hay ganas de hacerlo, y realmente se pueden llevar a cabo, que yo creo que en Europa sí que pasará, puede llegar un escenario donde sí que haya momentos que la energía sea muy barata y momentos que la energía sea muy cara. Y entonces, si se regula bien, pues habrá momentos que te interesará cargar el coche eléctrico y habrá momentos que te interesará que tu coche eléctrico dé energía en la red porque te la pagarán muy bien. Y vamos a un modelo, bueno, más descentralizado, más inteligente en estos ecosistemas de coche, batería, generación local, red que conecta todo. Y hablando de futuro y de coches, ¿qué futuro esperas o qué pensáis de futuro, qué planes de futuro tenéis para Som Mobilitat? Bueno, nosotros, como somos optimistas, cuando empezamos veíamos el coche autónomo como una cosa que iba a llegar, no sabíamos qué año, pero sí que pensamos de que el coche autónomo llegará. Y de hecho, los últimos 2 años hubo así como bastante crisis, pero yo siento que este año se está empezando ya a hablar bastante. En Estados Unidos se está avanzando un montón, y de hecho en Estados Unidos a día de hoy con una aplicación tú pides y te viene un coche y te sube y no tiene chofer, y eso está pasando en Estados Unidos ya. Y en Europa yo siento este año por primera vez se está empezando a decir, oye, esto viene, vamos a ponernos de cara, porque si no... Nuevamente en Europa yo lo que siento es que la innovación se intenta parar un poco, sobre todo en España, mucho. Hasta que se para, la ola crece, pues eso pasó con el autoconsumo y hasta que se te pasa por encima. Y en el coche, pues ha pasado con el eléctrico. Yo he estado en charlas hace 2 años con SEAT, y SEAT hablando del coche a gas, que yo estaba allí, que me explotaba la cabeza, y 2 años más tarde ves a SEAT pues corriendo con la fábrica de baterías, que dices, tío, pero, ¿sabes? ¿En qué momento te pensaste que tú pararías el coche eléctrico, ¿sabes? Es que si venían los chinos y Tesla venía como un tiro, ¿sabes? Es que no... Pero hay este marco mental del status quo, del que la innovación, si puedo, la paro porque me toca a mí, ¿no? Y yo creo que eso como sociedad, bueno, yo creo que en general tenemos que cambiarlo, porque si no, al final lo que pasa es que al final la revolución la hacen otros, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, lo que pasará es que vendrán... Waymo de Alphabet, que es Google, y nos hará ellos la movilidad, ¿no? En nuestro caso, lo que nosotros queremos y estamos construyendo son estas comunidades de usuarios que comparten vehículos eléctricos, pero tenemos muy claro que si esperamos seguro que llegará un operador que lo hará en formato marca blanca, y nosotros lo que haremos es pagar el alquiler del coche para compartirlo entre nosotros, ¿sabes? Y al final, en nuestro caso, nosotros, bueno, yo personalmente lo veo como algo positivo el vehículo autónomo conectado, entre otras cosas porque nos permite vaciar las calles de hierro. Ahora mismo las ciudades tienen
están copadas por coches en las calles, aparcados que están un 98% del tiempo parado, y esto con el vehículo autónomo se termina. Y sí que seguirá habiendo coches de alquiler, por si te quieres ir el fin de semana no sé dónde, porque no vas a poder estar llamando el coche autónomo, pero yo le veo muchas ventajas. Y también hay cosas que hay que regularlos, porque no puede ser que todo el mundo se vaya a currar a Barcelona con su coche autónomo, y como no hay, el coche va y vuelve, y que me vuelva a venir a buscar a las 7 de la tarde cuando termino, ¿sabes? 4 viajes, eso... Hay algún fabricante que está planteando el coche autónomo con esta opción, y es una aberración, ¿sabes? Quizás para eso, por ejemplo, nosotros creemos que por ley se tendría que prohibir, porque quizás para ti es muy cómodo que el coche vaya y vuelva 4 veces porque te ahorras el parking, pero a nivel de visión comunitaria es un desastre, ¿no? Claro. Y hablando de coches eléctricos, más en este tema, es si yo quiero coger un coche de Som Mobilitat y quiero alquilarlo y quiero usarlo, ¿qué tengo que hacer? Pues muy rápido, te das de alta de la web, te haces socio, que son 5 minutos rellenar un formulario, y el alta es automática, se hace en horas, y una vez eres socio del proyecto, ya te puedes bajar la aplicación y entrar con tu mail y contraseña, ¿no? Y ya está. Realmente tú te puedes dar de alta hoy de socio, que son 5 minutos rellenar el formulario. Sí que tienes que subir el carnet de conducir, el DNI, se te cobra 10 euros, que una vez para ser socio, y después ya se te cobra a final de mes con todos los usos que has hecho este mes. Sí que nosotros hicimos un enfoque como de factura de la luz, ¿sabes?, de pagar a final de mes los servicios, y sí que nos hemos dado cuenta que en nuestro ámbito es mucho mejor, sobre todo para particulares, que paguen pagos con tarjeta, ¿no? Entonces ahora lo estamos cambiando, y para empresas sí que será factura a final de mes con todos los usos que has hecho, y para empresas, por ejemplo, es muy cómodo, porque en una factura tienen toda su movilidad. Antes de ir al final de la entrevista, que siempre hacemos unas preguntas más que tiramos para Mataró, quiero hacerte una parte de quick questions, de preguntas rápidas, más de economics y datos, que tú me respondes lo que quieres y lo que no me lo respondes, ¿vale? Son preguntas rápidas y sería, ¿de cuántos coches dispone Som Mobilitat ahora mismo? Son 56, creo, ahora mismo en la aplicación abierto, y unos 10 en cerrado. ¿Cuántos socios tiene Som Mobilitat? 2.650. ¿Cuál es la tasa de crecimiento anual de Som Mobilitat? Pues esta no me la sé, pero bueno, hemos pasado 2 años de COVID, y al principio es más fácil, ¿no?, crecimientos que crezca más, ¿no?, del 2X, ¿no?, que llaman. Sí, duplicar. Pues sí. Darme un rango, si no... No, pues sí, no sé, yo creo que 700 socios al año, más o menos, los últimos. ¿Cuánta gente trabaja en Som Mobilitat? Somos 7 personas. ¿Cuál fue la facturación del último año de Som Mobilitat? Pues si el último año es dura, son 380.000 o algo así. Después, unas preguntas ya más para ti como inversor, ¿en cuántos proyectos has invertido? No lo he contado, pero actualmente que participe como socio, como inversor, pues serán unos 10-12. ¿Y cuántos exits, buenos exits? No, mira, es que justamente, quizás porque exits no... Si exits te refieres a venta. A ventas, sí. Una la vendimos y no fue un éxito espectacular, y quizás los 2 casos más interesantes son El Abogado y Derecho.com, no por los exits, sino por los dividendos, que personalmente prefiero dividendos que exits, porque es como recurrente en el tiempo. Solar Tradex también tiene muy buen recorrido, y el restaurante también tiene buen recorrido. Bueno, soy fundador único y socio único. Antes de ir a las preguntas finales, recojo una pregunta más de Josep Lluís Gabriel, porque te la quiero hacer, que si no nos va a decir, hostia, no la has hecho,
que precisamente eso, ¿no? Decía, tú estás en muchos proyectos, tienes muchas cosas, entonces dice él que te ha visto pegándote viajes de varias semanas cuando tenías hasta 3 proyectos a la vez en marcha. Entonces él pregunta cómo lo haces para gestionar el tiempo. Ya. Esto de los viajes fue una época, sí, hice algún viaje de 6 meses por Sudamérica y esa era la época que tenía el chiringuito y era socio de la SAL y de Derecho y del abogado, pero no estaba trabajando ya. A ver, ¿cómo me lo hago? Bueno, lo primero que he aprendido a nivel de proyectos es que si son cosas que, por ejemplo, en el restaurante, si no hubiéramos podido hacer el equipo que hemos hecho, yo no podría estar haciendo otras cosas, es decir, hay un equipo muy bueno, ¿no? Y como como darle importancia al equipo que se queda gestionando ese proyecto, ¿no? La capacidad de hacer proyectos y de fichar talento, que no hace falta que sea un talento súper, es decir, se trata de encontrar la persona adecuada para ese proyecto, ¿no? Y eso sí que con el tiempo, por ejemplo, ahora con Som Mobilitat, pues hemos montado una cooperativa de segundo grado, con otra cooperativa que tiene 5 trabajadores, que, claro, había que encontrar 5 personas que llevaran eso, ¿no? Pues el hacer el equipo, que haya sobre todo un CEO que lo lleve bien, eso sí, hasta que no encuentres esa persona, no puedes dejar crecer ese proyecto solo, ¿no? Y sí, ahora mismo diría que el tema de encontrar equipos, de hacer equipos, es una de las patas importantes, y después también quizás el saber acompañar con un seguimiento de métricas. Por ejemplo, en el caso del restaurante, yo siempre digo que no trabajo, pero en parte es un poco mentira, porque sí que estoy atento a los detalles. ¿Vas sí. a comer ahí? Sí, pero aparte de comer allí, que parece que... Pero claro, yo por ejemplo, cuando voy a comer allí, vengo de currar de Som Mobilitat, ¿sabes? Es como que a veces también lo tengo que explicar, porque es como parece que llego allí como... Pero yo es que vengo de currar y me voy a currar después, ¿sabes? Pero no tanto por el comer, que también, sino pues estar atento a las críticas del Google, en ver qué está pasando, o si tú ves cosas, o alguien del equipo, cuidar al equipo, que el equipo se siente bien cuidado, esas cosas. Por ejemplo, en la SAL sí que intento ser muy, si hay que solucionar algún tema que se está enquistando, pues sí que allí hago de... En lo otro les dejo como mucha libertad y se manejan ellos independientemente o muy independientes, pero hay cosas que se enquistan, sí que intento tomar la decisión que cuide al colectivo, ¿sabes? Y sí, es hacer equipos y... Bueno, y después currar mucho, porque al final yo sí que siempre digo que estoy 24 horas enchufado, pero a mí no me parece que sea curro porque lo disfruto mucho, pero en el fondo es curro, para otra persona sería un agobio quizás. Yo disfruto y entonces no lo vivo mal. Vamos ya a las últimas, que es que ya sabes que siempre al final preguntamos de más tema local. Entonces yo quería preguntarte, desde tu perspectiva personal, ¿qué echas de menos en el ecosistema emprendedor de Mataró y el Maresma? Sí, quizás a veces pensar en grande, pensar en proyectos más transformadores, más potentes a nivel de disruptivos. Esto por un lado quizás. Pero bueno, esto sí tengo que contar un pero, A mí en general, yo soy un enamorado de Mataró, y del Maresma en general, creo que es un sitio privilegiado para vivir y para trabajar. Y por ejemplo el Tecnocampus para mí es un caso de éxito muy potente, porque nos permite a mucha gente no tener que ir a Barcelona. Yo cuando era más joven, o cuando era joven, para la gente teníamos que ir a Barcelona para hacer cualquier trabajo un poco con proyección, ¿no? Y ahora es un gusto ver que hay empresas potentes. Sí que tengo algún conocido que se ha ido del Tecnocampus a Barcelona porque les faltaba talento, pero en general creo que se pueden montar empresas potentes en Mataró, y eso es una victoria para el ecosistema, ¿no?
¿Y cómo podemos ayudar a Ricard desde Startup Grind Mataró? Pues no, es seguir haciendo lo que hacéis. Ya he venido a varios eventos y yo soy mucho de networking, me encanta el networking. De hecho quizás es una de las cosas, porque claro, tengo Derechos, tiene oficinas aquí, SolarTradix tiene oficinas aquí, Honex, por ejemplo, que es otra, está en Dara, y WeTribu también tiene oficinas aquí. Y a veces encuentro faltar que la gente haga más networking, ¿no? Es como, no sé, yo no estoy y no lo puedo, pero yo creo que se tendría que cuidar más, ¿sabes? El buscar sinergias entre proyectos, muchas veces no es que tenga que ser con el proyecto, sino simplemente con el emprendedor, compartir información y vosotros lo hacéis, así que genial, mola. Y la última pregunta, que se la hacemos a todos los speakers, es: si fueras un helado, ¿de qué sabor serías? Yo limón, el limón es el que me gusta. Muy bien, pues vamos ahora a abrir el turno de preguntas. Creo que estamos sin micro, entonces, bueno, el que vale. quiera hablar que levante la mano, ¿vale? Decís nombre y pregunta. No hagáis el pitch de ventas, el pitch se lo hacéis luego a Ricard en persona en el networking, pero nombre y pregunta. Francesc, ¿tú tenías una pregunta? Sí. No, era, bueno, que has hablado de las dificultades de financiación para una cooperativa, ¿no? Pero de cierta manera también puede ser una plataforma, ¿no? Y no sé qué opinas de juntar, de hacer crowdfunding, por ejemplo, a través de una cooperativa, ¿no? Nosotros por ejemplo, Eura, por ejemplo, que es una empresa de propósito, bueno, pues ha conseguido mucha atracción de financiación a través de eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que Eura lo que ha repartido es equity y vende el concepto de que tú vas a invertir, ¿no?, a una valoración X, creo que levantaron 4 millones de esta forma, y no sé la valoración, supongo que eran 18 o alrededor de 20, y ellos lo que venden es que tú vas a conseguir, ¿no?, un exit, ¿no?, en un momento dado, o en un secundario, o cuando lo vayas a vender. Claro, en nuestro caso, una cooperativa sin ánimo de lucro de consumidores no tiene esa capacidad. Entonces, en nuestro caso, de todas formas, hemos levantado casi 1 millón de euros, y lo que hacemos es remunerar el capital con un 2,5%. Y Som Energia ha levantado 15, y ahora estamos intentando levantar. Bueno, yo estoy en el consejo rector de Som Energia. Lo tenía apuntado, pero no nos ha dado tiempo de comentarlo, pero ya en el networking lo comentamos. Y son 15 y ahora estamos intentando llegar a 25. Pero, claro, en el caso de Som Energia es un 1%. Claro, la gente que da dinero a Som Energia no es por la rentabilidad, tienes opciones más buenas en el mercado. Entonces, el modelo startup, y yo lo veo como algo positivo, el hecho de poder dar el rendimiento de lo que triunfe el proyecto, pues hace que tengas más capacidad de levantar dinero. Yo creo que un Holaluz con las mismas facturaciones y el mismo crecimiento que Som Energia, no tengo ninguna duda que tiene más capacidad de levantar dinero Holaluz que Som Energia. Pero bueno, eso es una ventaja. Otra es que Som Energia va a ser mucho más resiliente si pasan cosas. Y de hecho lo está siendo, y hay otras comercializadoras que han cerrado. Entonces, bueno, tienen las dos opciones. Pero sí, el crowdfunding es una opción, y yo sí que le doy vueltas a intentar encontrar modelos, porque a mí me gustaría hacer proyectos sociales de impacto con la capacidad financiera de los proyectos de startup, ¿no? Y bueno, sí que como emprendedor tengo el reto, ¿no? Y mira, de hecho, una cosa que quiero compartir es que Elena Torre dijo que había hecho un grupo de WhatsApp para inversores, ¿no?, que eran mujeres, ¿no? We Rock Capital, sí. Y es como que me gustó esa idea, ¿no?, de hacer un grupo de gente que quiere invertir en proyectos de impacto, porque justamente necesitamos, ¿no?, estas palancas, ¿no?, y necesitamos activar a gente que tiene dinero o family offices, y explicarles que no todo es rentabilidad, ¿sabes? Y que hay otros indicadores que pueden ser interesantes y que mola. Por lo menos creo que
tener estas herramientas para poder financiar proyectos sin buscar siempre el máximo rédito, ¿no? El máximo beneficio, creo que es guay. ¿Y has montado ya el grupo de WhatsApp? Tengo el primer inversor que le he dicho que quiero montarlo con él, porque sí que me gustaría que fuera como un grupo, no solo de gente que tenga capacidad financiera, que eso hay mucha gente, sino que esté haciendo a nivel personal la transición energética, es decir, que ya estén muy focus en este tema. Gracias, Francesc, por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere preguntar a Ricard? Si no, nos iremos todos ya a la cerveza. Yo creo que todo el mundo ya quiere las empanadas, la cerveza. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues, Ricard, si te parece, lo vamos a dejar aquí esta vez. Esperamos que te lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. Gracias por todo lo que nos has enseñado, gracias por todo lo que nos has compartido. Gracias a vosotros. Y simplemente, por favor, un fuerte aplauso para Ricard Jornet.